quiero repetir algo que es tan importante. La importancia de la iglesia local y la importancia del ministerio del pastor o de los pastores de una iglesia local, ¿no? Algunos jóvenes tienen sus héroes en el internet y no es pecado escuchar a una persona en el internet. Dios ha usado las prédicas en el internet, pero nada puede reemplazar la obra de un pastor. Los jóvenes, en mi opinión, su necesidad más grande, hablando humanamente, es estar en una iglesia con un pastor sincero que está cuidando su alma y predicando la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos un conferencista que va a predicar un mensaje, es posible que él ha estudiado un mes para su mensaje, ¿no? Pero el pastor está predicando 2, 3, 4 sermones a la semana y enseñando clases de discipulado. Entonces, necesitamos darnos cuenta que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Y no debemos juzgar las prédicas del pastor, ¿no?, en base de algunas prédicas en el internet o en una conferencia. Mira, en mi opinión, y de verdad es mi opinión, creo que tengo una base bíblica, pero es mi opinión que la persona más importante en el reino de Dios es el pastor de la iglesia local. Y va a ser el hombre que ha llevado a cabo su ministerio con fidelidad, también va a ser el hombre más recompensado. No es el hombre más famoso en el internet. Puede ser el pastor desconocido, ministrando en una iglesia de 20 personas en la selva del Perú. ¿Me entiendes? Es muy importante. Y todos los jóvenes, yo siempre, cuando ellos vienen a mí, estoy predicando y los jóvenes se me acercaron, yo siempre les he dicho, o les he preguntado, ¿cómo se llama tu pastor? ¿En qué iglesia estás ministrando? ¿No? Y lamentablemente muchos jóvenes no me pueden contestar. Y nunca van a crecer a la madurez a menos que se dediquen a una iglesia local con un pastor bíblico. Eso me lleva a una pregunta también, que me considero bastante importante. Ya un cristiano reconoce su condición, está entendiendo cada vez más el Evangelio, está creciendo casi, podríamos decir así, por su propia cuenta. Y se comienza a abrir los ojos y comienza a ver que en su iglesia las cosas no andan bien, que ya no es lo que, a la luz de las Escrituras, no es una iglesia bíblica. ¿Cómo puede, qué pasos debería seguir? Primeramente, el joven, antes que él cuente las fallas en su pastor y la iglesia, él debe mirar dentro y contar las fallas en su propia vida. Él debe también reconocer que todo lo que hacemos debemos hacer con amor. Y si su motivación es orgullo y no amor, él debe callarse. Ahora, yo tengo diferencias pequeñas, doctrinales, con mis mejores amigos, aún con mi pastor y los otros pastores. No hay dos hombres que están de acuerdo en todo. Entonces tenemos que practicar misericordia y esperar que otros practiquen misericordia con nosotros. Hay diferencias que no deben resultar en divisiones.
Pero sí hay diferencias que deben, pero son los fundamentos de la fe cristiana. Yo no voy a una iglesia donde están negando la deidad de Cristo. Yo no voy a una iglesia donde los pastores pasan por alto el pecado y no practican la disciplina. Tampoco voy a ir a una iglesia donde el pastor solamente se para en el púlpito criticando a los demás pastores porque no tienen buena teología. Entonces, el joven, si tiene un problema, él debe estudiar la Escritura y orar y pasar un tiempo simplemente esperando, escudriñando las Escrituras. Si tiene un problema, él debe ir al pastor. Él no debe ir a otros hermanitos en la iglesia, porque es lo que un lobo hace. Él debe ir al pastor y debe ir con respeto, con humildad y con bastante amor. Y si al final el hombre o el joven piensa en buena conciencia que no puede quedarse en la iglesia, si no es un asunto de herejía, él simplemente debe pedir permiso de los pastores para que vaya a otra iglesia. Y no debe hacer un escándalo. Y mira, hay una cosa. Yo soy miembro de una iglesia. Los dos pastores son más jóvenes que yo. Pero yo me someto a mis pastores y les trato con bastante respeto. Y cuando yo tengo quizás un desacuerdo o un problema, yo voy a ir a ellos, pero con bastante reverencia y respeto. ¿Me entienden? Y el joven tiene que hacer lo mismo. Él no debe ir a otros jóvenes. Y eso es lo que pasa mayormente, ¿no? Un joven comienza a escuchar un predicador en el internet que está diciendo quizás algo muy bíblico, quizás. Y él muestra a los otros jóvenes. Y todos ellos comienzan a decir, wow, lo que él está predicando no se encuentra en nuestra iglesia. Entonces comienzan a comunicarse con otros jóvenes y otras personas. Y casi nunca van directamente a los líderes. Demuestra una falta de integridad. Es algo antibíblico. Si tienen un problema, deben ir directamente a los pastores. Si no es un asunto de herejía, entonces, si los dos grupos llegan a la conclusión que deben separarse, deben hacerlo sin causar un escándalo. Yo alabo al Señor, yo doy gracias al Señor por la obra que Él ha hecho en Latinoamérica. No en los últimos 10 años, no en los últimos 20 años, pero en los últimos 80, 100 años. Y los hombres y mujeres que han servido al Señor con bastante fidelidad. Y es increíble porque hay pastores más jóvenes ahora, ¿no? Que están viendo bastante fruto. Pero tienen que darse cuenta que su fruto es el resultado de pastores peruanos, dominicanos, argentinos, que trabajaron años y años y años sin ver mucho fruto. Como por ejemplo, tu mismo padre, ¿no? Que ahora tiene ¿cuántos años? Tiene 86. ¿Y cuántos años sirviendo al Señor? Bueno, 85. Él estuvo trabajando hasta hace unos 10 años como pastor. Sí, pero en toda su vida, ¿cuántos años? Difícil calcular eso. No, 50, por ahí 60. Más ¿no? o menos. Sí. Más o menos. Y mira, necesitamos darnos cuenta que son hombres como él, luchando años y años y años, sin ver mucho fruto a veces. Batallas, pero ahora en Latinoamérica hay bastante fruto. Hay bastante fruto y nunca debemos menospreciar el evangelio que ha sido predicado todos estos años en Latinoamérica.
Mm.